Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es ser mayordomos de Dios y más que ser mayordomos, administradores, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado. Aquí está el versículo central y bueno, este tema me lo inspiró mucho Bere el sábado que nos habló sobre las redes sociales, el teléfono y un poco de esto de la administración. Y yo dije, bueno, yo quiero hacerlo directamente de nosotros los cristianos, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, también hay una predicación del pastor Joel Flores que se las recomiendo mucho. Él aborda de una forma más extensa, pero aquí lo vamos a ver un poquito más corto. Y bueno, primero vamos a empezar con estas señoras de aquí, que yo cuando estaba estudiando para el tema me acordé mucho de ellas. A mí me gusta mucho leer, sobre todo novelas clásicas de allá de los años de 1800. Y bueno, pues cuando estaba estudiando, cuando estaba leyendo, me acordé de estas personas. Ellas son muy conocidas por la administración de casas, ¿verdad? Porque en eso entonces no había como ese estudio como tal. Ellas administraban casas grandes, tenían servidumbre a su cargo, mayordomos, estos señores que manejan los choferes. Ellas son las amas de llave. Y bueno, en especial estas dos señoras de aquí son de mis libros favoritos porque dan unos muy buenos consejos y sobre todo esta señora de aquí que se llama Nelly Dean, que ella nos va a dar un grande consejo para esta primera T que vamos a ver. Bueno, estas señoras eran figuras imprescindibles para el buen funcionamiento de la casa. Como les decía, tenían servidumbre, tenían choferes, todo a su cargo, pero también me llama mucho la atención cuando leía estos libros que, por ejemplo, sus señores salían de casa y podían llegar al día siguiente de sorpresa y ellas tenían todo en orden, podían irse un mes y volver de sorpresa y ellas tenían toda la casa en orden, tenían a toda la servidumbre en orden, a los cocineros, todo lo tenían en orden, ¿verdad? Y bueno, haciendo una analogía, nosotros también tenemos un Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, y nosotros somos como estas amas de llaves que se nos está dando a administrar algo y nosotros pues depende, ¿verdad? Si lo administremos bien o si lo administremos mal. Y bueno, les decía que esta señora de acá arriba nos da un gran consejo sobre el tiempo. Hoy vamos a hablar sobre las 4T, que es tiempo, talento, tesoros y templo. Y bueno, cuando estaba leyendo su libro de Cumbres Borrascosas, el señor de la casa donde ella trabajaba se levantaba como a las 11 de la mañana y esta señora siempre le decía como, el reloj acaba de dar las 11, señor, ¿por qué se está levantando hasta ahorita? Y el señor le decía como, no importa, ¿verdad? Ahorita yo hago mis cosas. Y esta señora le decía de que pues no debería levantarse a las 11, mucho menos a las 10 de la mañana. Dice que mucho antes de esta hora ya ha pasado lo mejor de la mañana. Quien no tiene hecha la mitad de su jornada de trabajo antes de las 10 de la mañana, corre el peligro de dejar la otra mitad por hacer. Y bueno, con esto abrimos la primera T, que es el tiempo, ¿verdad? Vamos a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 16. Si alguien lo tiene, puede ayudarme a leerlo, por favor. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muchas gracias, Ugeli. Bueno, aquí nos habla de dos personas, ¿verdad? De las personas necias, es decir, que no se administran sabiamente, y de las personas sabias que debiéramos ser nosotras, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, es decir, procurando las oportunidades que se nos dan, sacando el mayor provecho de las oportunidades que se nos presentan, ¿verdad? En el comentario bíblico adventista nos dice que el cristiano tiene el privilegio, no es cualquier cosa, ¿verdad? Es un privilegio y una obligación, ya que si nos está dando este privilegio, pues tenemos esa obligación de aprovechar cada momento para cumplir todo propósito de Dios. Todos tenemos días de 24 horas, nadie tiene un día de menos horas o de más horas, entonces depende de cómo individualmente aprovechemos esas 24 horas para sacar lo mejor de todas las oportunidades que se nos presentan.
decía también que redimir el tiempo es más que no ocuparse en actividades ociosas o frívolas, que es lo que nos platicaba un poquito ver el sábado, ¿verdad? ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Los días, estos que estamos viviendo, son malos, ¿verdad? Se nos presentan enfermedades, sufrimiento mental, persecución, estrés, ansiedad, sobre todo ahorita que estamos en casa, ¿verdad? Entonces, pues debiéramos saber administrarnos bien, porque si ahorita los tiempos son malos, sabemos que vendrán tiempos peores, ¿verdad? Entonces el cristiano tiene el deber de oportunidad, de aprovechar estas oportunidades de servicio. Y bueno, aquí un gran consejo que se nos da. Si pueden ver el título o se ve como, ahí ya se ve, ¿verdad? Creo que había un cuadro ahí. La primera parte o el gran consejo que se nos puede dar es planificar nuestro tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos pensábamos que las agendas eran para personas muy ocupadas o para ya señoras muy adultas, y yo la verdad pensaba esto de las agendas. Quisiera haberlas utilizado de forma adecuada y sobre todo utilizarlas hace 4 años cuando yo inicié mi universidad. Me hubiera ayudado mucho, pero lo bueno es que ya las conozco ahorita, y si ustedes no las usan, yo los invito a que hagan, que durante, bueno, a mí me encanta ver videos de consejos, de consejos de todo, consejos para administrar tu tiempo, consejos para iniciar bien tu día. A mí me encantan esos videos, ¿verdad? Y de los que más he rescatado de consejos es de planificar nuestro día desde un día antes, ¿verdad? Dicen que si lo planificas el mismo día, ves todo lo que tienes que hacer y pues te vas a estresar, ahora vas a decir, ching, pues a ver si me alcanza para hacerlo todo. Entonces se aconseja que al terminar el día hagas tu lista de cosas que tienes que hacer para mañana, ¿verdad? Y esto pues es como el consejo que nos daba la ama de llaves de ahorita, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra lista de cosas por hacer y al día siguiente, si a las 10 de la mañana no tenemos la mitad de esas cosas hechas, pues corre el peligro de que las posterguemos, ¿verdad? De que, chin, ya no alcancé, de que tenía que ir al banco y, ay, ya son las 3, ya no alcancé, pues ni modo, voy mañana, y al día siguiente pasa lo mismo, pasa lo mismo y pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces se nos recomienda hacer una agenda con las cosas que tenemos que hacer y así planificar a la determinada hora que tenemos que hacer todo. Y durante nuestro tiempo de agendar las cosas debemos tomar en cuenta esto: tiempo para cada una de estas cosas. Principalmente, en muchos sentidos, debe estar Dios, ¿verdad? Porque al principio, bueno, pues Dios es nuestro Dios, Él nos provee de todo, prevé de todo, y debiésemos darle el lugar que le pertenece, ¿verdad? Que es el primero. También en el sentido de que no hay, yo creo, nada más como bonito que despertar y dar gracias a Dios por un día más que nos está dando. A mí me gusta mucho despertar, y aquí en mi casa, aunque es zona pues muy urbana, se escucha mucho el canto de los pajaritos. A veces incluso los pajaritos son los que me despiertan. Entonces, dar gracias a Dios por un nuevo día, dar gracias a Dios por el canto de los pájaros, por el aire fresco, porque tenemos una cama, porque tenemos ropa, porque nos regaló una noche de descanso, ¿verdad? Que no dormimos en otras circunstancias, sino en un hogar. Entonces, darle la primera hora de la mañana a Dios, yo creo que nos va a servir mucho a todos. Incluso los voy a invitar a que abran en su Biblia el Salmos 143:8. Si alguien lo tiene, me puede ayudar a leerlo. Salmos 143:8. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Gracias. Este es de mis versículos favoritos, ¿verdad? Hazme oír por la mañana tu misericordia. Como les decía ahorita, el amanecer, el nuevo despertar es una buena oportunidad para agradecer a Dios, para comenzar de nuevo con Él, ¿verdad? Entonces, siempre la primera hora para Dios, y si no podemos en la mañana porque despertamos y luego nos tenemos que ir a trabajar, pues despertar un poquito antes, o bueno, darle su hora a Dios, ¿verdad? En el día. Durante nuestra planificación debe haber tiempo para el cuidado de nuestra salud, ya sea para ejercicio, para planificar nuestra alimentación, para
atendernos psicológicamente, porque esta es salud mental, salud física, salud espiritual, salud de todo, ¿verdad? Entonces hay que dedicar tan siquiera una hora de nuestro día o de planificar cómo nos vamos a cuidar, ¿verdad? Media hora para caminar, media hora para estirar, para hacer ejercicios, etcétera, ¿verdad? Ya más adelante ahondaremos un poquito más en este. Tiempo para la familia, ¿verdad? Cuán importante es distraernos de todo lo que tenemos que hacer, de todo el estrés del trabajo, de estar aquí encerrados en casa para pasar un rato en familia. No en los celulares, ¿verdad? Como nos platicaba Bere, que incluso a veces en las reuniones familiares estamos ahí con el teléfono, entonces hay que dejarlo de lado un poquito y aprovechar los ratos familiares, ya sea con juegos de mesa o incluso planificar con ellos pequeños viajes de que, mañana vámonos a las 5 aquí fuera de la ciudad para ver el atardecer. Tiempo de calidad con familia, ¿verdad? También se debe de dedicar tiempo para el descanso. Dormir nuestras 8 horas, establecer una hora para dormir, para levantarnos temprano, porque pues, muchas veces es difícil levantarnos temprano, pero también pues a qué hora nos dormimos, ¿verdad? Si estamos ahí a las 12 de la noche viendo videos o mandando memes, platicando con amigos, pues yo creo que es más importante dedicarle las horas que le corresponden al descanso, despertar temprano y iniciar un nuevo día, ¿verdad? Entonces, dedicar las horas al descanso, pues para dormir, pero también para el descanso que es el sábado, ¿verdad? Dios nos dio un gran regalo, entre muchos regalos que nos ha dado, también nos da el sábado. Entonces, dedicar el tiempo que le corresponde al sábado. Incluso mejor, ¿verdad? Para despejarnos de todo y dedicarlo únicamente para Dios y para descansar. Tiempo para leer, aprender y recrear, ¿verdad? Aquí anoté una frase que me gustó mucho que es, cuando dejas de aprender, dejas de crecer, y cuando dejas de crecer, comienzas a morir. Que este lo vamos a ver también aquí en la diapositiva siguiente, de cuán importante es alimentarnos, ¿verdad? Por dentro, leerle a nuestro niño interior, leerle a nuestro adulto, leer cosas de provecho, leer la Biblia, libros de la iglesia, pero también pues libros que nos gusten, ¿verdad? Que nos distraigan. Leer, aprender y sobre todo aplicar todo lo que hemos aprendido recreando. Hay que, en este tiempo de pandemia, en este año, volteen un poco para atrás y vean, bueno, ¿en qué aproveché el tiempo? ¿Qué aprendí, verdad? No anoté una frase que me gusta mucho, pero dice que si no sales de esta cuarentena con un libro leído, con algo nuevo aprendido, no, lo que no te faltó era tiempo, ¿verdad? Era disciplina lo que te faltaba. Entonces, todos yo creo que tuvimos en su momento tiempo de sobra durante la pandemia, entonces, ¿en qué lo aprovechamos? ¿Qué aprendimos? ¿Cuántos libros leyeron? En internet hay muchísimos, infinidad de cursos de todo, cursos de dibujo, cursos de fotografía, cursos incluso de hacer estas figuras con concreto, con barro. Se puede aprender de todo, ¿verdad? Tenemos una gran herramienta que es YouTube e Internet, donde podemos seguir aprendiendo de lo que nos guste. Ya pues el que no aprende es porque no tiene el interés, ¿verdad? Y sobre todo para desarrollar tus capacidades, que es otra T que vamos a ver más adelante. Y bueno, dentro de planificar el tiempo, esto es como lo bueno, ¿verdad? Lo que tenemos que tener en cuenta, pero también tenemos el lado malo, que es evitar el desperdicio de tiempo en redes sociales. ¿Cuánto tiempo gastamos en redes sociales? Que ya nos lo platicó también Bere el sábado, que nos dijo que en promedio son 5 horas diarias, me parece. Si hacemos hay cuentas a la semana serían 35 horas. Entonces imagínense, si pasan esas 5 horas y llega el sábado y dicen, híjole, gasté 35 horas de mi semana en redes sociales nada más. Pues, si hacemos una cuenta al año, si hacemos una cuenta a la vida, ¿cuántas horas de su vida están desperdiciando en las redes sociales? Y este ejercicio nos lo hizo hacerlo una maestra de ahí de la normal, de junten todas las horas que pasan en el internet, en Facebook, y así al final de su día digan, ¿cuántas horas de mi vida desperdicié en redes sociales a la semana? ¿Cuántas horas a la semana pasé desperdiciando en redes sociales y al final, ¿cuánto de mi vida en esto? Tenemos también el desperdicio de tiempo en la falta de objetivos claros, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nada más se pierde tiempo en redes sociales, pero no. También este punto es muy importante. Yo creo que todos conocemos personas un poco desanimadas,
que se levantan así de que, ay, pues me levanté como que desganada, así como a ver qué hago hoy, sin planes para hoy, pues no, ¿verdad? Esto es un gran desperdicio de tiempo. Hay que tener objetivos y metas claras, decir, mañana voy a continuar con este proyecto, mañana voy a aprender esto, mañana quiero hacer, no sé, hablar con mi familia que no he hablado en tiempo, tener siempre objetivos claros, objetivos a corto y mediano plazo, ¿verdad? Siempre trabajar en ellos, siempre planearlos para así uno cuando se vaya a dormir y planee su día al día siguiente se despierte pues con todas las ganas de que sí, hoy voy a seguir con mis proyectos, hoy tengo que hacer esto y esto y esto, y no despertarnos así todos desganados, así como de, pues a ver qué pasa hoy, ¿verdad? A ver si se puede hacer lo que tenía planeado, a ver, el a ver, ¿verdad? Hay que quitarlo. Otro punto en el que se desperdicia tiempo es la desorganización, que tiene que ver con estos puntos anteriores que les mencionaba, que a veces yo creo que todos conocemos personas de que ya al día siguiente, ya a las 4 de la tarde se acuerda que tenía que ir al banco. Pues no, ¿verdad? Hay que organizarnos. Y otro punto muy importante, la incapacidad para decir no. Y yo conozco muchas personas, me incluyo, que no sabemos decir no, ¿verdad? Y muchas personas después nos conocen por eso y ya es como que, pues se cargan, ¿verdad? De que hay que pedirle a esta persona porque ella pues, nunca dice que no, ¿verdad? Y entonces tenemos que cumplir en todos lados y cumplirle a muchas personas que no, pues al final terminamos todos desorganizados. Y aquí yo les cuento una anécdota personal. Hubo un tiempo en que yo llegaba llorando de la escuela con mi mamá diciéndole que ya estaba cansada. ¿Por qué? Porque me comprometía con muchas cosas en muchos lados y al final llegaba saturadísima y entonces pues era puro estrés. Entonces hay que evitar también la incapacidad para decir no. Si sabemos que no vamos a poder, pues no hay que comprometernos. Es mejor cumplir al 100% en un lado que andar cumpliendo a medias en muchos lados. Y bueno, aquí ya nos daba este versículo, ¿verdad? Que hay que aprovechar bien el tiempo y esto es de sabios. Esta fue la primera T, vamos a pasar a nuestra segunda T, que son los talentos. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Mateo capítulo 25, del versículo 24 al 30. Esta es la parábola de los talentos, ¿verdad? Que ya también la platicábamos el día sábado. Mateo 25 del 24 al 30. Si alguien está por ahí, si no, yo aquí lo leo. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el... Muchas gracias, Ugeli. Qué interesante, ¿verdad? Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Significa aprovechar lo que tenemos. Y bueno, ya conocemos esta parábola donde un señor le da a sus siervos, a uno le da 5 talentos, y a otro 2, y a otro le da 1, ¿verdad? El de 5 tiene después 10, el de 2, 4, y el que tenía 1 fue y lo enterró, ¿verdad? Y bueno, aquí también el comentario bíblico adventista nos da un comentario muy interesante, ¿verdad? Nos dice que el pretexto del siervo negligente, que es el que que nos acaba de leer Sugeli, dice que se transformó en su condenación, él mismo se condenó al no aprovechar lo que tenía. Sus propios labios admitieron su culpa. El conocimiento que tenía el siervo le imponía una responsabilidad de la cual no había cómo escapar. O sea, si ya lo tenía, pues tenía que aprovecharlo, ¿verdad? Si lo hubiera deseado, podría haber hecho alguna cosa. No tenía excusa. Tenía la capacidad de duplicar ese talento.
Nos dice también que Dios acepta a los seres humanos conforme a lo que pueden hacer y nunca espera más de ellos que lo que su capacidad les permite. No exige del hombre ni más ni menos que lo mejor que puede hacer. Es decir, lo que tenemos, lo tenemos por algo, ¿verdad? Dios nos lo dio por algo. Yo creo que no hay mejor, no hay otra persona que nos conozca mejor que Dios. Entonces, si nos dio algo es porque sabe que lo podemos aprovechar de la mejor forma posible. Y aquí anoté otra frase que me gustó mucho que dice que las oportunidades descuidadas pronto se pierden. Los talentos son concedidos a fin de que puedan ser empleados. Si no se les usa, es tan solo natural que el negligente sea despojado de ellos. Por el contrario, el aprovechar el máximo las oportunidades limitadas muchas veces lleva a oportunidades cada vez más amplias. Es decir, si aprovechamos lo que tenemos, se nos va a dar la oportunidad de más, ¿verdad? También decía que en el gran día del juicio final, los que hayan deslizado a la deriva, esquivando oportunidades así como de, ay, ay, yo no tenía esas oportunidades, ¿verdad? Yo no las tuve, o si sí las tuve, no las aproveché. Y escapando a las responsabilidades, serán puestos por el gran juez en la categoría de los malhechores. Yo creo que no hay otra cosa más fea que te categoricen por algo, ¿verdad? Y no queremos que nos pongan en esa categoría de malhechores, entonces hay que aprovechar los talentos que tenemos. Y bueno, aquí vamos a ver una gran diferencia entre talentos y dones, porque se nos habla mucho de talentos, pero la Biblia también menciona lo que son los dones espirituales. Bueno, en los talentos dice que es la capacidad que existe para desempeñar una determinada actividad, una tarea con habilidad y eficacia. Cuando se habla de talento, se habla de esa cualidad que destaca en una persona para hacer algo en concreto, ya sea cantar, pintar, tocar muy bien la guitarra, hablar muy bien en público, etcétera. Es un concepto relacionado con la inteligencia y la aptitud. Por otro lado, tenemos los dones espirituales, que este objeto es un objeto concreto o favor especial que se da a una persona sin que ésta lo ganara. Es decir, o sea, se nos está dando el privilegio. Dones especiales otorgados por el Espíritu Santo a los diversos miembros de la iglesia para provecho. Pablo animó a los creyentes a que desearan los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Si vemos aquí ya habla pues del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será entonces la diferencia? Escuché por ahí que los talentos son dados en el nacimiento físico, mientras que los dones espirituales son dados en el nacimiento espiritual, es decir, cuando somos bautizados, ¿verdad? ¿Qué dones? Bueno, estos dones se mencionan en Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Los voy a invitar a buscarlo en sus Biblias para conocer un poco más de estos dones. Primera de Corintios 12, del 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A unos es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, somos privilegiados de muchas maneras. Dios nos quiere tanto que además de talentos, también en nuestro nacimiento espiritual nos otorga estos dones. Entonces, bueno, también se mencionaba que otra diferencia entre estos dos es que los talentos se puede utilizar de diferentes formas, ya sea para glorificarse a uno mismo o para glorificar a Dios. Por ejemplo, ya vemos a estas personas tan talentosas, a los cantantes, a los artistas, pintores, bailarines, que tienen mucho talento, ¿verdad? Decimos, pues él sí nació ese talento. Muchas veces lo utilizan pues para glorificarse a ellos mismos, ¿verdad? Para ganar dinero, pues está bien, ¿verdad? Trabajan de eso, pero también se nos da la opción de glorificar a Dios con esos talentos que se nos dan. Y los dones son para el crecimiento de la iglesia. Es decir, estos pues se nos dan y
como un privilegio y nosotros debemos aprovecharlos para el crecimiento de la iglesia. Entonces, ¿esto qué significa? Que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Ahí mismo en Primera de Corintios, en el capítulo 12, más adelante, se nos mencionan los miembros, que un miembro no trabaja bien sin otro miembro, ¿verdad? Esto haciendo alusión al cuerpo, pero se refiere también al que somos miembros, somos cuerpo de Cristo. En el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En el versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los dones mejores. Entonces, estos dones no se nos dan para glorificarnos a nosotros mismos, como en los talentos, ¿verdad? Sino para crecer como miembros de iglesia, crecer como iglesia y sobre todo, pues, trabajarlos a favor de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a la siguiente, ¿verdad? Ya vimos sobre el tiempo, ya vimos sobre los talentos y ahora vamos a ver sobre los tesoros. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, duda o si no, vamos a seguir. Bien, vamos a seguir entonces con los tesoros. Si alguien me ayuda a leer, por favor, en Génesis 13, del versículo 2 al 6. Yo. Dice, Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negueb, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Jaí. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que había acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaba no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Gracias, tío. Aquí vemos a alguien muy interesante, ¿verdad? Que es Abraham y Lot. Y dice que Abraham, al principio en el versículo 2, era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y esto no era suficiente, ¿verdad? También lo era Lot. Tanto que pues en la tierra que tenían no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y bueno, aquí nos dice que bueno, en los tesoros no solamente se refiere al dinero, ¿verdad? Sino a las posesiones como nuestro hogar, todo lo que hacemos con ellos. Pero aquí nos vamos a enfocar un poco más en el dinero. Dice que el dinero es una suma de tiempo, talento y energía. Ya vimos el tiempo, ¿verdad? Si lo dedicamos a Dios o lo dedicamos a nosotros. El talento si lo dedicamos a Dios o a nosotros. Y bueno, ¿por qué hablamos de Abraham? Pues porque es un personaje que puede ser como raro, ¿verdad? Que en la Biblia se mencionara que era riquísimo, porque aquí vemos personas que son muy ricas en este mundo y no son como Abraham, ¿verdad? Abraham era un siervo muy, muy fiel de Dios y hoy pues diferenciamos o reconocemos por cosas diferentes a las personas que son ricas, ¿verdad? Y aquí anoté algo muy interesante que dice, hoy todo el mundo trabaja para enriquecer a otra persona o para enriquecerse a sí mismo. El dios más venerado en este mundo se llama dinero. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es verdad o que no? ¿Que es exageración? Pues es verdad, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? Sí, uno de los dioses más venerados es el dinero, tristemente. Dice que el dinero es una suma de tiempo, talento y energía, como les decía ahorita, y también se menciona que las cosas que hacemos
piensen bien esto, ¿eh? Dice que las cosas que hacen ustedes, si no fuera por dinero, ¿lo harían? También se comentaba que si tú le dices a alguien que mañana vaya a la iglesia y le pagas, ¿lo hacen por amor a Dios? Pues no, ¿verdad? Lo hacen por amor al dinero. Entonces aquí ya vemos al dinero como algo malo, ¿verdad? ¿Será bueno o será malo el dinero? Porque, por ejemplo, veíamos a Abraham que era riquísimo y eso no influía en su actitud. No se veía como que el dinero fuera malo. Sin embargo, con los años, pues esto ha cambiado mucho y hoy vemos totalmente el dinero de una forma diferente. Lo vemos como un fin, ¿verdad? En lugar de como un medio. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen estos versículos acerca de esto. Si alguien puede ayudarme a buscarlos. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Vamos a ver si el dinero es malo. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Andrea, también hay un salmo que dice que donde está tu tesoro, está ahí también tu corazón. O sea, la gente que tiene algún negocio siempre está temprano, abre temprano, cierra tarde. O sea, es más su amor por el dinero que Dios. Sí. Pero no recuerdo la cita, pero es de un salmo. Sí, ahorita la vamos a ver más adelante. Aquí muy bien. Pero sí, diferentes personas, como les decía ahorita, muchas veces las personas ven al dinero como un fin, ¿verdad? Trabajan para tener dinero y luego, pues, ¿qué hacemos con eso, verdad? Como decía la hermana Gloria, hay que, como lo dice también el versículo, los tesoros en el cielo, ¿verdad? Y no aquí. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 6, del 9 al 10? Yo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Gracias. Entonces, ahora sí, como les decía ahorita, ¿cómo vemos el dinero? ¿Como un fin o como un medio? Como un medio, pues nada más para obtenerlo y después trabajar con ese dinero de diferentes formas, ¿verdad? Invertirlo de diferentes formas, administrarlo de diferentes formas, pero no se nos hace como una adicción, no lo vemos así como es que necesito dinero para ser feliz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora si el dinero nos cambia. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vanidad, ¿verdad? ¿Seremos vanidosos o no? Dicen que el dinero no cambia, sino que revela quiénes somos en verdad, ¿verdad? Saca nuestro verdadero yo. Dicen que pues una persona cuando tiene dinero, de que, ay, pues ya cambió, ¿verdad? Ya no es como antes, ya no es tan humilde como antes. Pues no es que haya cambiado, sino que reveló su verdadero yo. Y por último vamos a ver Marcos 8:6, que nos dice si el dinero trae felicidad o no. Yo. Dice, entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomando los 7 panes de... Sí, es ese. Estoy bien. ¿Marcos qué? 8:6. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo tomando los 7 panes. Dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartiesen a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos, dio gracias por ellos también y se los dio a los discípulos que se los repartieran
entre que se los repartieran. La gente comió hasta quedarse saciada. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Sí me equivoqué yo, esos no son. Pero gracias de Ah, todas formas, tío. ¿no Pero era ese? no, no era ese, me equivoqué, yo lo anoté mal. Pero Sí, bueno, porque nos decía que si el dinero trae felicidad, pues no, ¿verdad? Muchas veces es diferente que nos sintamos vacíos por dentro, que estemos mal emocionalmente, mentalmente y queramos llenar ese vacío con dinero, ¿verdad? Entonces el dinero no trae la felicidad tampoco. Entonces el dinero puede ser malo, el dinero cambia, no cambia, ¿verdad? Nos revela quiénes somos y no trae felicidad. Y bueno, escuché por ahí, he visto publicaciones por ahí en Facebook que dicen que en la escuela muchas veces se enseña a sumar, se enseña a restar, pero no se enseña educación financiera. Y es verdad que un gran problema de los mexicanos, de la sociedad en todas partes del mundo, es que no sabemos cómo administrarnos, ¿verdad? Es por eso que yo les traigo aquí algunos métodos de ahorro para saber administrarnos correctamente sobre nuestros tesoros. Número 1 es reducir gastos impulsivos, controlarse, ¿verdad? Así como les recomiendo ahorita que llevemos una agenda donde organicemos nuestro día, pues también hay que organizar nuestros gastos, ¿verdad? Es necesario es que yo gaste en esto, no es como impulsivo. Dicen que es muy malo que el día que te pagan es el día que te lo gastas, ¿verdad? Que, ay, ya me pagaron, pues me voy a ir a comprar una blusita que me merezco, de que, ay, me voy a ir a comer, me voy a ir de antro y me voy a comprar no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Entonces hay que reducir los gastos impulsivos y controlarse. Esto tiene mucho que ver en cómo estemos emocionalmente, ¿verdad? Número 2, redondear los gastos y lo que sobra, guardarlo para una reserva. Es decir, si yo voy a la tienda y me gasté 47 pesos, voy a hacer como que me gasté 50 y esos 3 que me sobraron los voy a ir ahorrando y ahorrando y ahorrando. También he visto personas que cuando les pagan las monedas de 5 las meten en una botella o las monedas de 10 las meten en una botella, ¿verdad? Este es otro gran método de ahorro. Número 3, separar un porcentaje de dinero que recibimos. Siempre, siempre hay que planificar nuestros gastos. El día que me pagan, en lugar de írmelo a gastar, mejor voy a dividirlo, voy a ver cómo me lo voy a gastar. Y aquí les puse un ejemplo. Estos son métodos que se encuentran en YouTube. Ahorita en YouTube, como les decía, encontramos grandes herramientas y hay muchas personas que se dedican a hacer estos videos de ahorros, de educación financiera, ¿verdad? Que el método 60-40-10 o cosas así, ¿verdad? Y bueno, aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, 50% para lo indispensable, es decir, la luz, la comida, que pagar el gas, etcétera. El 10% de diezmo, que lo vamos a hablar un poquito ahorita de eso, lo que le corresponde a Dios, ¿verdad? Que incluso ya le aumentaría, por ejemplo, a 15%. 10% de ahorro para el futuro, un ejemplo, vacaciones. Ahorrar todo el año para fin de año, darnos ese lujito de irnos de vacaciones con ese 10% que estuvimos ahorrando. Otro 10% de inversión. Como hemos visto ahora y en la pandemia nos lo demostró, muchas veces nuestro trabajo no es suficiente, no hay que confiarnos porque lo podemos perder en cualquier día o en cualquier momento. Entonces, pues ya muchas personas hemos visto que se dedican a su trabajo, pero aparte tienen su negocio, ¿verdad? Hemos visto que muchas personas han emprendido últimamente, entonces se recomienda que el 10% lo invirtamos en algo, ya sea de trabajar de socios en algo, de invertirlo en, no sé, en un negocio, invertirlo pues de diversas formas, ¿verdad? Y el 20% de gastos libres. Ahora sí, aquí sí ya me puedo dar el lujito de esos tenis que me faltaban, para invitar a comer a mi mamá, para irme al cine con mis amigos. Otro punto es anotar todos los gastos, llevar un diario de lo que estoy gastando y definir un tope para lujos. Hasta aquí me puedo gastar, hasta aquí me puedo dar el lujo y además no. Número 5, aprovechar los descuentos, pero que sea algo estratégico. Preguntarse si realmente es un descuento y vale la pena, ¿verdad? No porque esté en descuento me lo voy a comprar, lo necesito, vale la pena. Entonces, estos son algunos consejos. Y
después aquí tenemos Proverbios 3, 9 al 10. ¿Qué nos dice estos versículos? Aquí sí vamos a hablar de este 10% que es el diezmo, lo que le corresponde a Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 3, del 9 al 10? Proverbios 3, del 9 al 10 dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Este es un extracto de los consejos sobre mayordomía cristiana que dice: Dios nos ha dado instrucciones definidas concernientes a Él, ¿verdad? Estamos en esta vida, pero Dios nos ha dado instrucciones para qué hacer respecto a lo que Dios nos ha dado. Ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación y desea que demos en forma regular y sistemática, que cada uno examine periódicamente sus entradas, como los consejos que les estaba dando ahorita, y administrar nuestros gastos, las que constituyen una bendición de Dios. Todo lo que recibimos es una bendición de Dios, en especial el dinero. Y aparte el diezmo para que sea del Señor en forma sagrada. Este fondo en ningún caso debería dedicarse a otro uso. Debe dedicarse únicamente para el sostén del ministerio evangélico. Muchas veces se critica esto, ¿verdad? Yo creo que es como una opinión impopular que dicen de que ay, el diezmo es para enriquecer a, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Cuánta da la gente? Y es para enriquecer a los sacerdotes, cosas así, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el diezmo pues le corresponde a Dios, es parte de lo que Él nos está dando tanto, pues el 10 yo creo que hasta se me hace poco, ¿verdad? Y algo muy importante es que el diezmo no es una donación, sino una devolución de lo que Dios nos está dando. Y bueno, con esto terminamos nuestra tercera T, que es tesoros. Hasta aquí si hay algún comentario. Y si no, vamos a pasar a lo siguiente, que es el templo. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 19 al 20. Creo que entonces sí se me pasó ponerles el versículo que mencionaba la hermana Gloria, pero pues sí, ¿verdad? Hay que juntar nuestros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el polvo los corroen, ¿verdad? Aquí todo se nos va a ir, ¿verdad? No nos vamos a llevar nada. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, del 19 al 20. Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice: o ignorar. ¿Quieres que lo lea, Andrea? Ah, sí, por favor. 19 al 20. Oh. ¿Lo leo? Sí, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, ni que no es vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Ugeli. Nuestro templo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, aquí ya mi tío David nos ha hablado mucho de este acróstico que es adelante, que son los 8 remedios caseros, ¿verdad? Para cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida. Uno de ellos es el agua. No sé si hayan visto, yo creo que sí, ¿verdad? Todos están en este de reto 8 y 8, donde cada semana es un nuevo hábito. Uno de ellos fue el agua y bueno, los consejos que se dan es tomar 2 vasos de agua en ayunas, media hora antes de cada alimento, entonces cuidar cuánto ingerimos de agua. El descanso, como ya lo mencionábamos hace ratito, ¿verdad? Tener nuestras 8 horas de descanso, dormir temprano, levantarnos temprano y sobre todo descansar. Dios nos dio un día de descanso, entonces aprovecharlo. El ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, comer lo más natural posible, la temperancia, es decir, el dominio propio y sobre todo la esperanza, ¿verdad? El templo ya sabemos cómo cuidarlo, se promueve mucho en nuestra iglesia, entonces vamos a terminar con esto, que bueno, todo esto es para administrar los bienes que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de Dios, ¿verdad?
Dios ha convertido a los hombres en sus mayordomos. La propiedad que Él ha colocado en sus manos son los medios que ha provisto para la difusión del Evangelio. A los que demuestren ser fieles mayordomos, Él les encomendará mayores cometidos. Si ve que somos buenos, entonces Él va a confiar en nosotros y nos va a dar más. Dice el Señor: yo honraré a los que me honran. Dios ama al dador alegre, y cuando sus hijos con corazón agradecido traen sus dones y ofrendas a Él, no con tristeza o por necesidad, su bendición los asistirá como Él ha prometido. Dios nos ha prometido grandes cosas si cumplimos, ¿verdad? No esperemos no esperemos recibir sin dar algo a cambio. Entonces debemos ser sabios administradores de los bienes que Dios ha colocado en nuestras manos. Y por último, bueno, pues Dios es el dueño de todo, de nuestras vidas, de los bienes que nos da, de todo lo que nos confía, ¿verdad? Y esto puede a veces como escucharse como, pues es el dueño de todo, y yo de qué, ¿verdad? Bueno, pues somos sus administradores, y todo esto nos los da con un propósito, y es que quiere que seamos felices. Si se fijan, todos estos consejos son para bien, ¿verdad? Son un privilegio, porque pues nos van a ayudar a administrar no solo lo que Dios nos da, sino administrar nuestra vida, saber ahorrar, planificar nuestros tiempos, dormir bien, descansar, hacer ejercicio, comer bien. Esto es el bien para nosotros. Entonces quiere que seas feliz y también desea prosperarte. Entonces, mi deseo para ustedes esta tarde, hermanos, incluso también para mí, es saber ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y eso sería todo.